Gracias al festival, gracias Paula por invitarme. Es un placer presentar esta charla, que confieso que cuando me invitaron a hablar de identidad y migraciones me pregunté un poco qué podía aportar yo desde este lugar. Me di cuenta que no quería dar una charla cerrada con respuestas cerradas sobre definiciones técnicas sobre identidad, pero sí contar un poco mi recorrido personal y a través de ese recorrido personal meternos un poco en la idea de la identidad como ficción, ¿no? Podría decir que mi nombre es Pablo Ariel Burstein, soy actor, director, nací acá, en Argentina, me crié acá, me fui muy joven de la Argentina, viví casi 40 años fuera del país, viví en Suecia, en Suiza, trabajé en Italia, en Francia, en Inglaterra, viví muchos años, pero me doy cuenta que decir eso no define una identidad, simplemente es una línea de tiempo. Así que me tomé unas notas y las quiero compartir con ustedes. Este soy yo, el que está en el medio detrás del barbudo. Pantalón jeans con pata de elefante, heredado de 2 primos. Es 1974 y detrás del estandarte se esconde el rostro de mi madre, y no es lo único que esconde. Es el año, como decía, 1974, y mi mamá es una militante peronista. O al menos esto es lo que yo debía decir, porque en realidad, decir que mi mamá era una militante peronista era faltar un poco a la verdad. Una mentira necesaria, una de las tantas mentiras que a mi corta edad entendía que eran necesarias para vivir, o mejor dicho, para no morir. Mi mamá sí es peronista, pero escondida detrás de ese estandarte es fundamentalmente una militante montonera. Yo no recuerdo exactamente dónde fue el campamento, pero sí recuerdo que fuimos en tren, que eran los campamentos de la agrupación Evita de la primavera del 74, y ahí, bajo el calor tibio de esa primavera bonaerense, su compromiso con la lucha era la de ser líder de un grupo de niños y niñas a los cuales arropar bajo eso que los diccionarios definen como el conjunto de características, cualidades o rasgos que hacen que una persona o grupo sea reconocible como sí mismo y diferente de los demás. Una idea en común, una identidad. El viaje no fue largo, pero lo suficientemente largo para que mi madre me repitiera hasta el cansancio la única regla que no se podía bajo ninguna circunstancia fallar. Sea como sea, nunca, jamás debía llamarla por su nombre, su verdadero nombre, Diana. Mi mamá se llama Diana. Sino que ahí debía llamarla por su nombre de guerra. Qué absurdo, pensaba, si no hay mejor nombre de guerra para una cazadora de utopías que justamente Diana. Pero esto es 1974 y estamos en la clandestinidad. Ella está en la clandestinidad. Yo estoy delante de una mujer desconocida de la que recién supe su nombre. Un nombre de guerra. Un nombre que paradójicamente hoy prefiero no nombrar, quizá porque con los años yo le he declarado guerra al nombre. Por supuesto que no logré cumplir la tarea. En una caminata en medio de un descampado, sin el más mínimo reparo al que recurrir, hablando con otra líder del campamento, dije lo que cualquier niño de 8 años hace ante la prohibición, desobedecerla, aunque sea por error. Diana, dije, y me arrepentí enseguida. Esa compañera que por suerte conocía a mi mamá desde antes de la clandestinidad en los años de unidades básicas. Yo noté mi fallido inmediatamente y me enredé en un peripatético intento de camuflar la verdad, diciendo, bueno, en realidad Diana es mi mejor amiga de la escuela, no sé por qué la estoy nombrando. La compañera de mi madre, esa otra veinteañera, cuyo nombre de guerra era Gloria, me sonrió en silencio, sin saber que apenas unos años más tarde moriría en la ESMA en manos de unos innombrables. Entonces, si no podía nombrar el nombre de mi madre, si tenía que asumir su otra persona, eso me exponía automáticamente a una pregunta que me ha acompañado toda la vida. Y quizá, digo quizá porque nunca lo resolví del todo, esa pregunta puede ser también la respuesta a por qué me dediqué a la actuación. Una vida entera explorando la otredad. Un nombre es quizás el primer pilar sobre el que construimos una identidad. Es la palabra dada
es lo que nos ancla al mundo y nos distingue del resto, y prohibir un nombre, hacerlo clandestino, es dinamitar ese pilar, es desestabilizar por completo la percepción de quiénes somos y quiénes son los que amamos. Porque si yo no era hijo de esa mujer, al menos no bajo su verdadero nombre, Diana, si su identidad se corría hacia otra máscara, entonces ¿yo quién era? O mejor dicho, si esa mujer ya no llevaba el nombre de mi madre, pero nunca dejaba de serlo, ¿cuál era entonces el mío? Ahí empieza el vértigo, cuando comprendés que la identidad no es una esencia pura, sino un lugar inestable, que ser hijo no es solo heredar un nombre, sino ser hijos de una historia, de un relato necesario para sobrevivir. Y ahí entendí que desde entonces, cada vez que me subí al escenario o entré a un set de filmación, cada vez que encarné un personaje distinto, no hice más que volver a ensayar esa pregunta: ¿quién soy si puedo ser otro? ¿Quién es ese actor que en lugar de fijar su identidad, la multiplica hasta el infinito? Quizá cada personaje que interpreté a lo largo de los años no haya sido más que un intento desesperado o tal vez lúcido por llenar el vacío de esa otredad primera. Una identidad que vale y contiene todas las identidades. Y ahí es donde lo personal se cruza con lo filosófico. La filosofía clásica dice que identidad es ser siempre idéntico a uno mismo. A es A. Pero yo aprendí que la identidad nunca es idéntica, que siempre se corre, se enmascara, se desplaza. Veamos algunas definiciones de identidad. El teórico Stuart Hall decía que la identidad no es un hecho, sino un relato en construcción. Un relato que tejemos con retazos de historia, de memoria, de olvido. Yo lo entendí desde niño, que cuando el nombre se vuelve máscara, la identidad ya no es sustancia, es relato. Por otro lado, Judith Butler lo plantea de otra manera. Dice, la identidad no es algo que somos, sino algo que hacemos. Es performativa, es un acto. Y en eso yo me reconozco plenamente. Actuar me dio un lugar donde esa otredad podía existir sin ser negada. Entonces, ¿qué es la identidad? Un montaje, un relato en fragmentos, una ficción necesaria para vivir. Y yo como actor migrante, como hijo de una madre con dos nombres, vivo desde siempre en esa ficción. Una ficción verdadera, una ficción que me sostiene. Entonces la identidad son fragmentos que se cortan, se pegan, se reordenan. Un close-up íntimo, un plano general de pertenencia, un montaje que fabrica una continuidad donde no la hay. La identidad nunca es un todo, sino una ilusión convincente armada de pedazos. Y si yo busqué toda mi vida en el teatro y en el cine fue para volver a preguntarme eso: ¿quién soy si puedo ser otro? Nosotros como identidad. La identidad es quizás un hombre en tránsito. Y en ese ir y venir descubrí que mi identidad nunca era solo mía, siempre estaba hecha de los otros, de los públicos, de las comunidades que me recibían. Ahí entendí que no se trataba solo de quién soy yo, sino de quiénes somos nosotros. Ese nosotros es el núcleo mismo de lo político, porque la política empieza ahí, cuando decimos nosotros y lo oponemos a un ellos. Cada frontera, cada disputa, cada movimiento social nace de ese gesto, de dibujar un adentro y un afuera. El problema, y también la oportunidad, es que ese nosotros nunca es estable, se mueve, se transforma, se reinventa. Hoy un colectivo dice nosotros, se reconoce en su diferencia y mañana ese mismo colectivo se fractura, se abre, se mezcla con otros. En el fondo, el plural es un campo de batalla. Quien queda dentro, quien queda afuera, quien decide, pero también es un espacio de creación, es el nosotros como utopía, como deseo de organizarnos como comunidad, como ficción compartida que nos permite imaginar un futuro en común. Y ahí es donde el arte toca la política. Para mí el escenario y la pantalla son laboratorios de un nosotros. Cada función, cada rodaje, cada ensayo es una pequeña comunidad que se inventa y que existe solamente mientras dura el acto. El arte no solo refleja identidades, sino que fabrica comunidades efímeras. Nos reúne en un pacto ficcional que, mientras dura, es tan verdadero como cualquier bandera. Nosotros. Hoy esa palabra a mí me suena distinta. No es la épica de otro tiempo, sino la fragilidad de este presente. Tristán García dice: nosotros es la primera palabra de la política porque es una palabra que siempre delimita, que siempre convoca y a la vez deja fuera. Para mí, hoy en nosotros se construyen lugares inesperados, en los que migramos y armamos comunidad lejos de casa,
en quienes compartimos un escenario o un rodaje, en quienes inventamos un idioma común, aunque no sea nuestra lengua madre. Después de muchos años de vivir en la Suiza italiana, me mudo a la ciudad de Zúrich. Y esas cosas europeas de adultos compartiendo apartamentos me llevó a convivir dos años con una pareja, ella alemana, editora de libros, especialista en James Joyce, y un italiano astrofísico, que en ese momento había solo 7 astrofísicos en el mundo capaces de hacer lo que hacía él, que era calcular la influencia gravitacional de una galaxia sobre otra. Tarea absolutamente inútil, decía él, pero es algo que alguien tiene que hacer, ¿no? Nos enredábamos a las noches en un balconcito ínfimo con cigarrillos, porque todos éramos fumadores empedernidos en ese momento, vino, Laura era la encargada de elegir los vinos, Marco era el encargado de hacer divulgación científica y yo era el encargado de tratar de conectar esas cosas en alguna forma de poeticidad, ¿no? Una noche para mí marcó un antes y un después, ¿no? Marco hablaba de, experto en matemática probabilística, de decir, a ver, no entiendo, me decía, la gente que necesita buscar algo más allá de qué. Del Big Bang a hoy pasaron aproximadamente 15.000 millones de años. Las probabilidades de que ustedes y yo nos encontremos hoy, acá, en La Plata, mirándonos a los ojos, siendo testigos de la existencia los unos de los otros, a lo largo de 15.000 millones de años, es tan improbable, es tan absurdo, tan imposible, que lo rinde mágico. A mí me marcó mucho esta imagen. Es encontrarse en nosotros que no es sólido, es efímero, dura un momento y que no está tallado en piedra, es un territorio imaginario, es un espacio que aparece cuando nos reunimos, cuando creamos juntos, cuando decidimos reconocernos en el otro. El nosotros de hoy es una identidad frágil, pero quizás justamente ahí esté su fuerza, en que tenemos que reinventarlo en cada encuentro. Pero ¿qué es ese nosotros sino un territorio real, una comunidad objetiva? Nosotros no es más que un espacio donde inventar, ¿qué? La pertenencia. Porque el nosotros nunca es fijo, cambia de forma, de acento y de cuerpo. Por eso actuar, filmar, escribir no es solo un gesto individual, es un intento de convocar un nosotros. Un nosotros que se construye en la fragilidad del presente, pero que deja huellas. Y ahí está lo interesante. Un nosotros que no se mide por la permanencia, sino por la intensidad con lo que logra hacernos sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Migrar, verbo intransitivo, dejar una persona su lugar de residencia para establecerse temporal o definitivamente en otro país o región. Esto es 1983, estoy sentado en un bar con 2 bolsos sin saber a dónde ir, estoy en 5º año. Acabo de tener una prueba de filosofía, era un estudiante de teatro, me acostaba muy tarde, no había estudiado nada para la prueba de filosofía, pero tratando de chantear un poco, no quería hacer el papelón de entregar la hoja en blanco, así que durante toda la prueba me la pasé escribiendo una sarta de excusas, explicándole a mi profesora por qué no había estudiado, que yo no era un vago, que en realidad yo estudiaba teatro y que estaba ensayando una obra, y que usted sabe que la Argentina no le da de comer al actor. Toda una sarta de mentiras, la mitad de las cosas. Y la profesora me devolvió uno de los regalos más lindos que recibí en mi vida. Me puso un 1 y me escribió detrás de la prueba la siguiente frase. Cada cual es responsable de sus propios actos. Eso se llama ser libre. Si usted prefirió el ensayo teatral al estudio de la filosofía, debe asumir su decisión y no justificarse ante nadie haciéndose cargo de las consecuencias. Postdata. Aunque no dé para vivir, dedíquese al teatro. Momento después tuve que volver a mi casa y mostrarle a mi padre que me había sacado un 1. Mi padre me puso ante una elección. O dejaba el teatro o dejaba su casa. Así que, sentado en San Juan y Boedo con 2 bolsos, con la prueba en mano de una profesora diciéndome dedíquese al teatro, encaré otro viaje. Me fui. Yo he migrado muchas veces, he migrado de muchos países. La primera vez que migré fue a mis 10 años y fue un exilio interior, porque corría el año 1977 y mi madre se escapaba del país, tenía de amarillo porque eso rubio no era, y en una mano tenía un pasaporte y en la otra mi hermano. Yo me quedé en Argentina
y fui al aeropuerto de la mano de mi abuela a decir chao con la otra mano, y pasé los siguientes 7 años viviendo en un país imaginario al que aprendí a llamar Suecia, que es donde se había ido mi madre. Yo crecí en una casa bilingüe. Mi infancia se tiñó de castellano y de italiano, que en esos días oscuros de mi madre en el exilio era el idioma al cual podía escapar en mi cabeza. Là è tutto diverso, decía mi papá hablando de Italia. Mi madre me dejó un disco de Joan Baez, que durante mucho tiempo sonó en mi tocadiscos. Como no tenía una foto de mi madre, no había fotos de mi madre en el exilio, la foto de Joan Baez en el disco y su música era el medio de transporte en el que me escapaba a esa Suecia imaginaria donde mi fantasía se hablaba en italiano. Cuando irme a otros países dejó de ser una fantasía y me subí finalmente a un avión a reencontrarme con mi madre, me fui diciendo que me iría por 3 meses, sabiendo que me iba por 6 meses, y lo que no sabía es que me iba a quedar 4 décadas afuera del país. Aprendí 6 idiomas. Lo que no sabía es que esos 6 idiomas se iban a convertir en mi cotidianeidad y mis idiomas de trabajo. Actúo en 6 idiomas. Pero ese aprendizaje yo no lo hice con un método consciente, no fue una decisión racional, voy a aprender 6 idiomas, no. Me di cuenta después, con el diario del lunes, que no solo se trata de hablar 6 idiomas, lo que en realidad sucedió es que yo me transformo en 6 Pablos distintos. El idioma no funciona para mí como una traducción simultánea de 6 Pablos que parten del castellano, del argentino y van traduciéndose. No, cambia el chip. En cada país me hice esta pregunta. Si yo estuviera ahora con los 2 bolsos sentado en este bar con 16 años, ¿cuál hubiera sido la canción que yo hubiera cantado en ese fogón con otros adolescentes? ¿Cuál es esa, una que sepamos todos, que yo hubiera aprendido si hubiera sido un adolescente en este lugar? Y sin darme cuenta, eso se convirtió en un método. Me aprendía las canciones que yo hubiera cantado si hubiese nacido en ese lugar. Esa metodología construía una infancia alternativa. Desde ahí, un devenir. En cada lugar, un punto cero distinto, un inicio imaginado que me permitía nacer de nuevo. Esa operación, que era una mezcla de supervivencia, de juego y de ficción, es para mí profundamente literaria y política a la vez. Es literaria porque cada lengua es una trama distinta que me convierte en un personaje, y es política porque al elegir qué canciones, qué recuerdos y qué símbolos compartidos me construyen, es también elegir de qué nosotros quiero formar parte. ¿Cuál es la identidad? Aquí aparece algo que Paul Ricoeur señala en sí mismo como otro. Dice, la identidad no es solo continuidad, también es alteridad. No somos idénticos a lo largo del tiempo, sino que cada experiencia nos produce un desvío. En mi caso, cada lengua abrió un desvío, una ramificación, 6 biografías posibles en paralelo. Una identidad construida como una narración a partir de fragmentos, memoria y deseo. Salman Rushdie dice, los migrantes son como traductores de mundos. Yo no solo traducía mundos, sino que me inventaba un pasado inexistente en la lengua del otro. Un pasado que nunca viví, pero que me daba raíces nuevas. Yo nunca fui un hombre de ubicarme al centro de las opiniones, les confieso. Más bien siempre he sido alguien de gustar más de posiciones radicalizadas y determinadas. Quizá por ser hijo de una casa politizada, pero también por ser nieto de una directora de teatro que desde muy chico me repetía algo que me marcó enormemente a la hora de entender mi profesión. La gente se confunde cuando se trata de nuestro trabajo, decía mi abuela. La gente cree que el trabajo del actor es el de mírenme, mírenme, cuando en realidad se trata de mírense, mírense. A mediados de los 80, con el boom migratorio europeo y el boom de restricciones, el teatro en muchas metrópolis sufrió una transformación extraordinaria. Por un lado, las instituciones oficiales seguían obsesionadas con un teatro que reflejase una historia y una tradición, pero que perdía relación con esa nueva composición social que éramos los migrantes, sobre todo en las grandes urbes, donde esas masas migratorias dieron lugar a un proceso de hibridación cultural. El lenguaje cambió. Los acentos extranjeros invadieron las calles e influyeron sobre las lenguas locales, produciendo nuevas palabras y nuevas expresiones. Esto se notó con más fuerza en la música.
Las periferias capitalinas europeas, habitadas marginalmente por inmigrantes, hicieron del mestizaje cultural una bandera que representaba lo que la sociología llamó el cuarto mundo, los nuevos excluidos de las sociedades desarrolladas. De allí surgieron bandas que marcaron mi juventud multiidentitaria, Les Negres Verts en Francia, Mano Negra con su mezcla de rock, punk, la chanson francés, las melodías del norte de África, América Latina, los Modern City Ramblers en Italia, Radio Tarifa en España y tantas otras. Ese mismo proceso también alcanzó al teatro independiente y también al cine, que comenzó a cuestionar sus propios fundamentos y contaminarse de esas hibridaciones. La escena no podía quedar al margen de esas transformaciones. El independiente, por definición, reclama permanentemente una autointerrogación identitaria. ¿Independiente de qué? En ese contexto, dominado por un establishment cultural conservador que se parapetaba tras la consigna «esto es Europa y siempre lo hemos hecho así», el discurso sobre la integración de los inmigrantes parecía en realidad un mandato de asimilación. No se trataba de convivir en la diferencia, sino de exigirnos la renuncia a lo que uno era para convertirse en un ellos que dictaba las reglas de pertenencia. Revelándose a esa integración anuladora, nacieron y llegaron compañías como en Francia el Théâtre du Soleil o Peter Brook, que llamó su teatro de investigación intercultural, ensayos y espectáculos con actores de distintas procedencias, lenguas y tradiciones. En Suecia pude participar de una compañía llamada Your Circus, que se dedicaba justamente a un lenguaje corporal y ritual con fuerte carga intercultural, cantos, músicas, idiomas mezclados en escena, que se convirtió en un referente nórdico del teatro transcultural. Yo llego a estos grupos a partir de una ofensa. Estudiaba en esa época en el conservatorio en Estocolmo y obviamente mi sueco no era perfecto, tenía acento. Tuve la suerte de tener un tal Ingmar Bergman como maestro durante distintas clases, y el segundo de Ingmar era el quien nos daba interpretación de texto. Gran actor, gran profesor y una de las personas más racistas que conocí en mi vida. Nos discriminaba a los alumnos inmigrantes, nos vapuleaba, nos basureaba por cómo hablábamos sueco, al punto que llegó a decirme que por qué no me dedicaba mejor al mimo en vez del teatro, ¿no? Lo cual me ofendió, pero también lo hice. Me metí en los grupos de teatro físico de la época. Quiero decir, yo me pasé de los 40 años que vivía afuera, podría dividirlos en 2 veinteños. Me pasé los primeros 20 años tratando de dejar de ser argentino, aunque nunca dejé de hablar de ese país lejano, de gritar sus goles y sobre todo de llorar mis desaparecidos. Y a los 20 años de ese intento llegaron mis 40, y con ellos el recuerdo tibio de mis primeros pasos escénicos en Buenos Aires. Porque en esos días de 1983 y de girar de casa en casa con 2 bolsos, yo me subía por primera vez a un escenario. Era teatro abierto, en el Teatro Margarita Xirgu, su tercera edición. La obra se llamaba Inventario, dirigida por un tal Rubens Correa, que era, además de director, mi profesor de teatro de la época. La obra era, como casi todas las obras, una acusación a la dictadura, y sobre el final, una turba compuesta por muchos estudiantes de teatro invadía el escenario y atacaba al pérfido dictador. Lo que yo hacía no era muy diferente a hacer de árbol en el fondo, pero haber sido parte de ese momento, poder decir, yo estuve ahí cuando hicimos teatro abierto, es pertenecer a un nosotros que aún hoy porto con orgullo y profundo amor. En el año 2001 se cumplen 20 años del nacimiento de Teatro Abierto y de mis primeros pasos escénicos. Por ese entonces yo ya no solo era actor, también era director y dramaturgo, que después de vivir muchos años en Londres, se había radicado en un pueblito de 2000 habitantes en una montaña, en una colina alpina de la Suiza italiana. En ese proceso de hibridación al que hacía referencia, me di cuenta que el establishment había encontrado un modo de neutralizar este proceso de transformación escénica. Les encantaba venir a vernos a los latinoamericanos a hablar de dictadura, de pobreza y de tristeza. Les encantaba ir a ver a los africanos a hablar de hambruna, de pobreza y de tristeza. Los refugiados de cualquier guerra, hablar de bombas, muertes, de pobreza y de tristeza. Un zoológico de dramas para europeos bien pensantes.
Nos proponían crear compañías multiculti, confinadas a una marginalidad teatral puramente testimonial. Debo decir, muchos agarraron viaje en ese regodeo victimista, for export, y otros nos negamos rotundamente, pero debo decir sin pocos costos. Quizá porque nunca me dejaron de resonar esas palabras de mi abuela, del mírense, mírense, es que decidí, sí, ir a golpear a las puertas de mi propia memoria, de mi propio origen, pero entendí que debía tener una función social local, que mi modo de entender lo escénico era ese. Tiene que tener un efecto en el espectador local. Una mañana, en Suiza, leo el titular de un diario que decía: la crisi del riscaldamento climatico è globale. La crisis del calentamiento climático, ambiental, es global. Subtítulo: la Svizzera anche in pericolo. Suiza también en peligro. Y yo me preguntaba cómo podía ser que la palabra global no les alcanzase, que tuvieran que aclarar que Suiza además estaba en peligro. Y me di cuenta que ese es el modo que tiene Suiza en general de percibirse a sí misma, separada de la comunidad internacional, inmune a los problemas. El mundo les queda siempre lejos. Yo siempre he sido crítico con esa posición moderada de Suiza, de la política suiza. Nunca he creído en su neutralidad, no creo en la neutralidad per se, y siempre me ha parecido algo hipócrita. El suizo, ya que hablamos de identidad, es el único pueblo que conozco que para hablar de sí mismo habla en tercera persona. Es que los suizos son así, te dicen, no dicen somos. Entonces volví a mis raíces teatrales y decidí adaptar 2 obras argentinas de ese teatro abierto que me vio nacer. Pero no para que el público europeo viera lo argentino, sino para que lo argentino los viera a ellos. Así mis adaptaciones fueron las de traspolar la realidad a la realidad sociocultural local, y mi primera adaptación fue la obra Decir sí, de Griselda Gambaro. Decir sí muestra el encuentro entre un peluquero asesino y un cliente casual que, en una relación de poder asimétrica, desemboca en el autosumisión del cliente hasta aceptar su propia muerte a manos del peluquero. Es una parábola sobre la obediencia ciega y la violencia autoritaria disfrazada de rutina cotidiana. Nada me parecía más suizo que este texto. Así, este clásico argentino se convirtió, del grotesco argentino, se convirtió en lo que me gusta llamar un expresionismo minimalista alemán. Die Schweiz ist ein Gefängnis, in dem Gefangenen zugleich die Wärter sind. Suiza es una cárcel donde los carceleros son sus propios ciudadanos, decía en 1990 el dramaturgo suizo Friedrich Dürrenmatt. Luego le tocó otro clásico argentino ser adaptado, El acompañamiento de Carlos Gorostiza. La historia de Tuco, un hombre que abandona su vida rutinaria para perseguir el sueño juvenil de ser cantante y se encierra a ensayar con la ilusión de debutar en televisión, un debut que jamás va a llegar, y mandan a su amigo Sebastián a que intente confrontarlo con la realidad, y en ese choque entre deseo y frustración revela la tensión entre una utopía y el desencanto de la vida cotidiana. Nuevamente, nada me parecía más suizo que este texto. Nos metimos a hacer un trabajo de investigación lingüística porque nos dimos cuenta que en Suiza pasa algo muy raro con el teatro, y es que los suizos, aún teniendo un dialecto propio, suizo-alemán, cuando hacen teatro hablan en el alemán que se habla en Berlín. Hay una imposición lingüística de tener que hablar alto alemán, Hochdeutsch. Y yo decía, es como en Argentina tener que hacer teatro y decir, bueno, pero si vas a hacer teatro en Argentina tenés que hablar en castizo. Es algo ridículo. Entonces nos pusimos a hacer un trabajo de investigación sobre cómo hablan los inmigrantes el alemán en las fábricas, en una especie de cocoliche, donde entre inmigrantes nos entendemos. Mi alemán, un pakistaní lo entiende perfecto, un alemán no. E hicimos esa adaptación sobre el acompañamiento adaptada a cómo hablan esas masas. Todo el espectáculo fue hecho en un alemán inexistente o aproximativo. Dicen, cuando uno cambia de país para radicarse en otro lado, es como volver a nacer, y que uno tiene tantos años como los años que lleva viviendo en su nuevo lugar. Bueno, yo tengo entonces casi 40 años, y nada mal para un tipo que en realidad tiene 59. Y todo es contradictorio cuando se es un artista migrante, porque la verdad, yo nunca sentí de haber cambiado de países. Yo soy, viví y vivo en cada uno de estos lugares. Con los años, y gracias a Marco y la astrofísica, aprendí que sí, se puede estar en 2 lados al mismo tiempo.
Lo que no se puede es ser el mismo en los dos lados. Hoy, en este 2025 de terror, la pregunta identitaria de quién soy, sinceramente me resulta irrelevante. Hoy la pregunta que me ocupa y me conmueve es con quiénes soy y en qué dónde imaginario nos encontramos. Porque requiere mucha fantasía, calor, amor y coraje construir un nosotros que nos saque de este brete. Más allá de cualquier recorrido personal de lenguas, migraciones, identidades, múltiples yo, para mí tiene sentido esto, encontrarnos aquí, en este improbable encuentro, en un festival que construye su propio nosotros, plural, diverso, en tránsito. Un territorio de encuentro, de conversación, de pluralidad cultural, un espacio donde las identidades se cruzan, se contaminan y se reinventan, donde la fragilidad de nuestras identidades no es un problema a ocultar, sino una potencia creativa. Quiero creer que este puede ser el lugar donde esa potencia se vuelve visible, compartida y común. Quizá nuestra identidad en permanente y mutante relato no sea otra cosa que el devenir de hombres y mujeres en tránsito a través de un nosotros que no es más que un territorio imaginario. Muchas gracias. ¡Bravo!